Estamos en el domingo 21º del tiempo ordinario. Ya el tiempo ordinario pues está en su recta final. Ustedes saben que el año litúrgico de la Iglesia comienza a fines de noviembre o principios de diciembre con el tiempo del Adviento que prepara a la Navidad, y después de la Navidad el tiempo se prolonga hasta Epifanía. Ese es el primer ciclo litúrgico. Después de la Epifanía comienza el tiempo ordinario, la primera sección de él, que va desde el lunes siguiente a la fiesta de la Epifanía, o desde la fiesta del bautismo de Jesús, cuando cae el domingo siguiente a la Epifanía, hasta el miércoles de ceniza o el martes antes de la ceniza. Es la primera sección del tiempo ordinario. Enseguida se abre el ciclo pascual, que va desde el miércoles de ceniza hasta Pentecostés. Tiene la Cuaresma al comienzo, que son 5 domingos antes de la Semana Santa, luego la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa el Triduo Pascual, desde la tarde del Jueves Santo hasta la madrugada del domingo, y luego el tiempo pascual, que se prolonga desde el Triduo Pascual hasta Pentecostés. Al lunes siguiente a Pentecostés se reanuda el tiempo ordinario. Estamos pues en esa sección del tiempo ordinario, la segunda sección, desde el lunes siguiente a Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo del Adviento. Contando todos los domingos, llevamos pues ya 21. Este es el 21º domingo del tiempo ordinario. Los esquemas litúrgicos de la Iglesia desde el Vaticano II señalan para todos los domingos 3 lecturas. Algunos pueden ser excepcionales, por ejemplo, la vigilia de Pentecostés o la vigilia de Pascua, que tienen ya un número de lecturas mayor, pero básicamente pues todos los domingos o para todos los domingos están fijadas 3 lecturas. En el tiempo ordinario, la primera lectura viene del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, de uno de los evangelios. Hay 3 ciclos dominicales, el ciclo A, B y C. Este año nos toca el ciclo C, y en el ciclo C se prefiere el Evangelio de Lucas. Por eso, pues, en este domingo 21º del tiempo ordinario vamos a leer un texto del profeta Isaías en el capítulo 66, luego un texto de la carta apostólica a los Hebreos, y luego un texto de el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13. Empecemos pues con el texto del profeta Isaías. Está tomado del capítulo 66 del libro de Isaías, versículos 18 a 21. En otras ocasiones les he explicado ya la contextura del libro de Isaías. Es un libro que se fue formando desde la época en que existió, en que vivió el profeta Isaías, el Isaías histórico. Era un profeta que vivía en Jerusalén en la parte final del siglo VIII antes de Cristo. En Jerusalén reinaban los reyes davídicos, es decir, de la dinastía de David. A Isaías le tocó pues en la época del rey Ahaz y en los comienzos también del rey Ezequías, reyes judíos. Ezequías pasa por ser uno de los reyes piadosos del reino judío después de David y Salomón, sobre todo después de David. Los reyes piadosos se podrían prácticamente reducir a estos. David, pues, que es el modelo, y luego en el siglo IX está Josafat, en el siglo VIII Ezequías y en el siglo VII Josías. Ahí están los 3 reyes que, según la Biblia, fueron modelos de piedad y para el culto del Señor. Pues bien, Isaías vivió en la época de Ahaz y de Ezequías. Pero el libro de Isaías no solamente cobija, materiales que proceden de Isaías, sino que bajo el nombre de Isaías, adjuntos al libro de Isaías, se coleccionaron
materiales de diferente índole. La colección completa del libro de Isaías es del siglo segundo, imagínense. De modo que la historia del libro de Isaías va desde el siglo octavo, cuando Isaías vivió, cuando él pronunció sus oráculos y quizá fueron desde esa época recogidos por escrito, y luego en los siglos siguientes en Jerusalén hasta el siglo segundo, donde finalmente se le dio al libro de Isaías la envergadura que ahora tiene. Los textos más antiguos, es decir, las copias, el original del libro de Isaías, pues no se conservó, pues mucho menos debieron conservarse los originales de los oráculos de Isaías, si fue que él escribió alguno particularmente. En todo caso, las copias originales del libro de Isaías más antiguas provienen de Qumran. Quizá ustedes me han oído decir esta palabra, Qumran. Ese es el nombre árabe que tiene un vallecito en los riscos que circundan el Mar Muerto. Allí un grupo judío, que probablemente fueron los esenios, construyó su monasterio, vivió allí alejado del templo de Jerusalén y de su culto, se dedicó al estudio de la ley del Señor y también a la confección de cerámica, posiblemente con eso vivían o de eso vivían, y cuando los romanos atacaron a Palestina, entonces estos enterraron o escondieron su biblioteca, su poderosa biblioteca, en grutas de los riscos que rodean el Mar Muerto. Algunas de las grutas fueron, desde la antigüedad, fueron visitadas por ladrones y muchos de los manuscritos fueron reducidos a pedacitos. Se han encontrado miles de pedacitos de manuscritos, tanto de pergaminos como también de papiros, prácticamente ya reducidos a polvo, los papiros. Pero en una de las grutas o en varias grutas se encontraron los materiales intactos, es decir, no fueron saqueadas en la antigüedad, sino que en el siglo pasado, en los años 40 del siglo pasado, un pastor árabe, por casualidad, se encontró los manuscritos. Pues bien, cuando se dieron cuenta los expertos del inmenso valor que tenían estos documentos, pues se precipitaron sobre ellos. Algunos lograron hasta comprarlos. Actualmente los textos más importantes están en el Museo de Jerusalén, en el Museo de la Antigüedad Judía que está en Jerusalén. Dentro de la documentación más antigua, allá en Qumran, están 2 copias del libro de Isaías, copias en que el libro de Isaías aparece entero, es decir, completo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 66, es decir, todo el libro, en 2 copias que coinciden básicamente en todo, pero también tienen cada una de ellas sus detalles, sus variantes. Esto es importante que ustedes lo sepan. Fíjense, como los libros eran copiados a mano, entonces los copistas a los cuales se dictaba el libro iban copiando en el papiro o en el pergamino lo que les iban dictando, lo que iban mirando en otro códice más antiguo, incurrían en faltas, como cuando uno hace una copia que a veces cambia una palabra por la otra o se traga una palabra, tantas cosas. Eso pasa también en estos libros, en todas las copias que se conservaron de la Biblia. Ya pasa en copias del libro de Isaías que son del siglo I antes de Cristo y que fueron encontradas en Qumran. Pues bien, les decía yo que el libro de Isaías tiene una historia muy larga, desde el siglo VIII en que Isaías vive hasta el siglo II, cuando la obra se completa. Y los que estudian el libro de Isaías, autores desde el siglo XIX hasta el momento actual, distinguen ante todo 3 grandes estratos en el libro de Isaías. La parte más antigua fue la que es donde se conservó, digamos, la predicación histórica de Isaías, aunque no todo lo que está en la parte más antigua es de Isaías. Sin embargo, hay oráculos cuya explicación evidentemente nos remite a la vida del Isaías histórico, a sus vivencias, a sus luchas, a sus actuaciones en Jerusalén. Esa primera parte va del capítulo 1 al 39. Luego hay una segunda parte que en bloque corresponde a un profeta posterior cuyo nombre no se conservó, pero cuyos oráculos se añadieron al libro de Isaías que ya existía. Eso está en el capítulo 40-55. Los autores modernos hablan del segundo Isaías. Y luego una tercera parte, un tercer bloque es el más reciente, que es del siglo V antes de Cristo, y que fue escrito por un profeta anónimo
cuyo nombre pues no se conservó como anónimo, es lo que significa anónimo. An en griego es la partícula privativa y ónoma significa nombre, anónimo significa sin nombre, que no tiene nombre, anónimo. Un anónimo es un pasquín que utilizan algunos para insultar a los demás, los llaman anónimos, es decir, nadie firma, nadie se responsabiliza, por eso no hay que hacerle caso a anónimos. Pues bien, esa tercera parte del 65, del 55, del 56 al 66 se le llama el tercer Isaías. El texto pues que leímos hoy es del tercer Isaías. Noten ustedes que estos son tres bloques fundamentales, pero a lo largo de todo el libro de Isaías se mezclan materiales. El que los que los mezclaron eran del siglo segundo. Ahí es cuando se hace la redacción final del libro de Isaías. De modo que el estudio del libro de Isaías es sumamente complejo, sumamente difícil, porque es, diría yo, una miscelánea de textos cuyas líneas generales les acabo de exponer. Pues bien, el libro o la parte del tercer Isaías, en esa época, siglo V, adelantado ya el siglo V antes de Cristo, fíjense, los judíos eran una pequeña porción del gran imperio de los persas, habían logrado reconstruir su templo, el templo de Jerusalén, pero no tenía la majestad, ni la belleza, ni la riqueza que había tenido el antiguo templo de Salomón. Era un templo, diría yo, respetable, sagrado para los judíos, lo llaman el segundo templo, para distinguirlo del de Salomón. Y el país estaba todavía parcialmente asolado, no todas las ciudades habían podido ser reconstruidas, los judíos llevaban allí, o arrastraban más bien, digámoslo así, tristemente su miseria, en un rinconcito del gran imperio persa, no tenían vida independiente, desde Persia eran gobernados, los gobernadores persas pues prácticamente dictaban la vida, el ejército persa pasaba como Pedro por su casa, por la región judía, esa era la vida. Sin embargo, habían sobrevivido al exilio, habían sobrevivido a la gran matanza. Poco a poco, piedra tras piedra, Jerusalén empezaba a ser reconstruida. Y no faltó, fíjense bien, un soñador judío, que en medio, diría yo, de esa situación triste y acongojada en que vivían los judíos del siglo VI, soñara en un futuro maravilloso, un futuro que Dios tenía deparado a su pueblo. Estos son los sueños del tercer Isaías. Pinta, por tanto, el futuro, digamos, con rasgos definitivos. Eso es lo que se suele llamar, queridos oyentes, en teología, escatología. Es decir, lo escatológico es lo que tiene que ver con lo último, con lo definitivo. El profeta, el tercer Isaías, desarrolla ya una escatología, es decir, mira el presente a la luz del futuro anhelado, de la obra última de Dios. Esa es la característica de la escatología. El texto respira, vamos a leer ahora, en el último capítulo del libro de Isaías, respira pues ese ambiente que les acabo de describir. Isaías 66, 18 a 21. Esto dice el Señor. Fíjense cómo empieza con la fórmula profética, que desde los primeros profetas fue utilizada en Israel. Ko amar Adonai. Adonai digo yo, como dicen los rabinos actuales, para no pronunciar el nombre divino, pero es el nombre divino, Jehová, como dicen los evangélicos, o la pronunciación del nombre, pues que estaba vedada a todos los judíos y que solamente era permitida al sumo sacerdote la fiesta de la expiación. Ese nombre no se pronuncia. Ko amar Adonai. Esto dice el Señor. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones. A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama, ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Fíjense lo que dice el texto. ¿Qué era Israel? ¿Qué era Judá en ese tiempo? Israel, pues como el reino del norte había desaparecido desde la época siria, por tanto, en el reino judío de Jerusalén prácticamente pues estaba
los restos últimos del Israel del norte y el pueblo judío que había logrado sobrevivir al exilio y a la catástrofe de los babilonios y que ahora pues, como les dije, arrastraba su miseria en el gran imperio persa. Pero ellos tenían sueños de gloria, ellos tenían la gran riqueza que era su Dios, el Señor. Y ellos sabían que su obligación era dar a conocer al Señor. Eso es lo que dice el texto. Yo vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones. De entre ellos no se refiere a las naciones que acabo de mencionar, sino a los que quedaron, a los supervivientes del exilio y del destierro. Esos serán despachados a Tarsis. Tarsis será una ciudad que los fenicios habían fundado en la costa mediterránea de España. Era, diría yo, el último rudimento de civilización semítica, precristiana en el sur de España. Dicen algunos que la Tarsis de los fenicios, hasta donde llegaban las naves que salían de Tiro, de Sidón y recorrían el Mediterráneo, que es el puerto actual español de Cádiz. Aún fíjense que las vocales de Cádiz y en alguna forma el sonido sibilante o silbante final de Cádiz corresponde al hebreo Tarsis, Cádiz. Hasta allá pues llegarán judíos a anunciar el nombre del Señor, hasta allá a Tarsis, Etiopía, es decir, se internarán Nilo abajo, navegarán el Nilo, pasarán por Sudán y llegarán a Etiopía. Ya en Etiopía hubo colonias judías en tiempo precristiano, hasta allá avanzaron los judíos. Luego Libia, en el norte de África. En el norte de África, Libia es, digamos, la costa africana o el país africano que está al occidente de Egipto. Masac, Tubal, Grecia. A Grecia llegarán también. Es decir, la gran civilización griega que ya en esta época en que escribe el tercer Isaías empezaba a mostrar logros, también va a ser alcanzada por el Señor. A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama, ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Es decir, el nombre del Señor será predicado. Anunciarán su gloria. La palabra hebrea es kavod, que significa algo así como pesadez. Ese término lo utilizó simbólicamente el judaísmo en el idioma hebreo para representar de alguna manera visiblemente lo invisible, lo trascendente, lo santo de Dios. La santidad del Señor es Kodesh Adonai, y a la Kodesh Adonai, es decir, a la santidad de Él, a su trascendencia, a su inalcanzabilidad, digámoslo así. Tan inalcanzable es que era simbolizado en la nube de la cual nadie se puede apoderar. La santidad de Dios es inalcanzable, es trascendente, pero desciende, como desciende la nube, y donde desciende la santidad del Señor, entonces se manifiesta el Señor, y la manifestación se hace con un concepto de la naturaleza que realmente eleva la mente del hombre simbólicamente a lo divino, la luz. Por eso la gloria del Señor es el hálito luminoso que lo rodea. Es la luz que se desprende de él, luz. La luz, pues, es como la visibilidad de la gloria del Señor. Van a anunciar la gloria del Señor, pues, en las costas lejanas. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo, y en carros, en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Es decir, como partirán para todas las naciones, entonces todos los que están dispersos en las naciones, después del exilio, después de la destrucción babilónica, los judíos empezaron a emigrar, a irse por un lado y por el otro. Pues bien, los alcanzarán de allá y los traerán en mi monte santo de Jerusalén. En ningún otro punto se le podía dar culto público al Señor, solamente en Jerusalén. Así lo había establecido el Deuteronomio, y esa prescripción o ese precepto estaba en vigencia. En Jerusalén era el templo, allí se le daba culto al Señor.
y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, es decir, a los demás judíos como ofrenda al Señor, y los traerán a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, aún en literas, a los enfermos o a las mujeres recién paridas, en fin, en mulos y en dromedarios, a caballo, en mulo, en dromedario, hasta mi monte santo en Jerusalén, dice el Señor, como los israelitas en vasijas puras traen ofrendas al templo del Señor. Es decir, se parecerá esa peregrinación, ese regreso a la tierra, se parecerá a lo que los israelitas hacen en el templo, que llevan ofrendas en vasijas puras, es decir, bien limpias, para que sean dignas del Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Es decir, de ahí, de esa renovada reunión, diría yo, de todo el pueblo en Jerusalén, Dios sacará un nuevo sacerdocio y un nuevo orden levítico. Ustedes, queridos oyentes, van a comprender por qué los que prepararon las lecturas para este domingo escogieron este texto de Isaías. Cuando leamos el Evangelio y lo meditemos, van a entender por qué. Fíjense, aquí se produce, por tanto, desde la tierra judía hacia las naciones, diría yo, un anuncio de la gloria del Señor. Y a raíz de ese anuncio en las naciones, un regreso de los judíos, de todas las naciones, a Jerusalén para alabar al Señor. En el Evangelio, Jesús va a abordar a su manera el tema de la universalidad de la salvación. Es un tema pues trascendentalmente importante que el cristianismo naciente asumió y desarrolló también a su manera. La segunda lectura de este domingo está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y algunos versículos del capítulo 12, versículos saltones. Saben ustedes, pues uno respeta naturalmente estas prácticas de los liturgistas que preparan estos textos y que los fijan para las lecturas. Sin embargo, claro, cuando van saltando versos, toman unos y luego se saltan por encima de otros y añaden otros, evidentemente el texto queda algo incoherente. ¿Y por qué queda incoherente? Porque es que el que compuso el texto no era una persona, digamos, sin capacidad. Y por tanto, cuando lo compuso, algo quiso decir, al ir uniendo elementos unos con otros, al ir discurriendo en su mente y escribiendo. Ahora, pues llegan otros, ¿no?, que lo que él presentó unido como producto de su pensamiento lo separa. Y escogen elementos, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, evidentemente, resulta a veces un poco difícil presentar los textos litúrgicos, porque naturalmente, por el método que siguen los liturgistas de entresacar versículos de los textos, se logran pues textos que no son del todo coherentes, es decir, cuyo sentido continuado es difícil de precisar. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad pues la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Alguna vez leí un artículo de un autor alemán sobre la carta a los Hebreos. El autor se define el autor del artículo, del estudio, define al autor de la carta a los Hebreos como un pastor de almas,
Era alguien que practicaba, como se dice en ese idioma, la Seelsorge, es decir, la cura de almas, el cuidado de las personas. La carta a los hebreos pues es escrita por alguien anónimo también, muy culto, maneja el griego en una forma como no lo hace ningún otro autor del Nuevo Testamento. Escribe pues un griego sumamente correcto, sumamente bien llevado, manejando los recursos que el idioma clásico griego ofrece a los que lo conocen. Y era un pastor de almas, es decir, era un ministro de alguna comunidad cristiana en la órbita antioquena, es decir, desde la iglesia de Antioquía, que difundió el cristianismo entre los helenistas, entre la gente de habla griega, tanto en Siria como en el Asia Menor, como también en Europa, en Grecia, y probablemente llegaron hasta Roma y subieron, en fin. Eso fue la iglesia de Antioquía la que hizo esa maravillosa labor. En algún lugar, pues, de la órbita antioquena existía una comunidad que ya avanzado el siglo I, ya tirando hacia el final del siglo I, pues ya mostraba señales de cansancio espiritual. Es decir, se estaba relajando un poco la fe, se relajaban un poco las costumbres, ya los cristianos ya no eran como los padres habían sido antes, que participaban en todas las reuniones, que iban por ejemplo, a la Eucaristía, que seguían los cantos, en fin, no, se estaba empezando pues a imponer la tibieza dentro de la comunidad. Esas es como las características pues de esta carta. Esta carta trata de afrontar, digamos, ese entibiamiento, digámoslo así, de la vida cristiana de una comunidad. Entonces les escribe su pastor o un pastor que los conoce y los anima para que no desmayen, para que sigan adelante. Aún más, era en la época donde desde el imperio se estaba empezando a poner trabas a los cristianos. Ya desde la época de Nerón parece que en Roma hubo persecuciones ya duras contra los cristianos, pero en la parte ulterior del siglo I, sobre todo en la época de Domiciano, en Oriente, a los cristianos les estrecharon el cerco, les pusieron problemas. El imperio tenía su teología, su manera de ver las cosas. El emperador jugaba un papel en la religión del imperio. Para los cristianos esto era realmente una abominación. No podían aceptarlo y entonces ellos tenían que debatirse en dificultades. Les expropiaban los bienes, los metían a la cárcel. En fin, habían llegado sufrimientos sobre ellos. Sufrimientos. Y los sufrimientos en la imagen bíblica, pues en alguna forma tienen que ver con el juicio divino, con el castigo de Dios. Por eso al comienzo, fíjense, el autor tomando la convicción bíblica, les interpreta a la situación en que están viviendo a los cristianos a los cuales les escribe la carta. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Es decir, los castigos de Dios, aquellas cosas de la vida donde uno puede, tomando la convicción bíblica, mirar un juicio divino, un castigo divino, no debe tomarlo mal, porque compara el autor a Dios con un padre humano. También el papá en una casa castiga a sus hijos cuando se comportan mal, y no los castiga porque no los quiere, sino por el contrario, porque los quiere, y los quiere ayudar a salir de esos problemas. Es lo que dice el autor. Es por tanto una reflexión, diría yo, una sabia reflexión, una reflexión sapiencial, llamémoslo así, para emplear el adjetivo que se usa en estos casos, en el lenguaje, en el lenguaje exegético. Es una reflexión sapiencial del autor de Hebreos, inspirada en la Biblia. Aquí cita un pedacito del libro de los Proverbios. Por tanto, dice que cuando nos sucedan cosas malas en la vida, y siguiendo, el esquema bíblico de
los castigos divinos, los juicios de Dios, no debemos sentirnos, diría yo, cercados por Dios, no debemos sentirnos rechazados. Al contrario, deberíamos sentirnos amados, amados y preferidos de Dios, porque como un padre, Dios castiga no a los que no quiere, sino precisamente a los que quiere. Y por tanto, sus castigos pueden interpretarse como caricias. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por él nos da como fruto una vida honrada y en paz. Es decir, se nos corrige precisamente para que digamos, reformemos nuestra conducta y sigamos el camino que debemos seguir. Esa es la finalidad del castigo. Ustedes saben, ustedes ven, pues que estas consideraciones bíblicas basadas en la sabiduría antigua de Israel y que han dirigido o que dirigieron la formación cristiana durante siglos, son fuertemente interrogadas por la psicología, y no solamente por la psicología, diría yo, experimental, sino por la psicología profunda. Hay que ver digamos, las implicaciones religiosas que según Freud tiene la imagen del padre que castiga para la formación del superego en la vida humana, es decir, para, digamos, interpretar lo divino en nuestra vida como una imagen de un padre cruel y duro que no perdona y que prácticamente está dispuesto a castigar y a corregir con el látigo. Freud trata en su psicología o en sus obras este tema. Y en realidad es una de los factores que hoy en día tenemos que considerar ante las nuevas investigaciones que las ciencias humanas van logrando. Por eso, fíjense, cosas que en otros tiempos eran impensables. En la época del antiguo Israel, fíjense, el padre era el dueño de sus hijos, de modo que si castigando a sus hijos el padre lo mataba, el padre no era reo ante la ley. El padre podía matar a un hijo en un castigo y la ley no se lo tomaba en cuenta. Algo así ocurría en esas sociedades patriarcales donde el padre de familia era pues prácticamente el dueño de la vida. Así como él le dio la vida a su hijo, así también él con el castigo se la podría quitar. Y el castigo, digamos, de un hijo que maldecía a su padre era la muerte, a su padre o a su madre, lo mataban, eso está en la Biblia. Comparen estas costumbres, digamos que es el trasfondo del texto, comparen estas costumbres con lo que hoy en día, por ejemplo, van elaborando a raíz de la nueva psicología, van elaborando los códigos civiles y penales en las sociedades modernas. Si a un papá que castiga, digamos, corporalmente a un hijo, el hijo lo puede demandar y hacerlo ir a una inspección, y si el padre o la madre persisten en este tipo de castigos dolorosos para sus hijos, pues los meten a la cárcel y les quitan la custodia de sus hijos. Hasta ese punto, pues, fíjense, yo digo, ha avanzado la comprensión que los seres humanos tenemos sobre los, digamos, las recóndices de nuestra alma. Finalmente, fíjense, lo que convence a un ser humano para comportarse bien no es tanto el castigo, cuanto más bien el amor. Ustedes, como padres o madres de familia, pueden corregir a sus hijos con mucho mayor éxito cuando los convencen amorosamente que cuando los castigan dolorosamente. Perdonen que yo haya hecho este tipo de comentarios a partir de un texto que precisamente no dice eso que yo estoy diciendo. Sin embargo, pienso yo que el espíritu del texto va por ese lado. ¿Por qué? Porque el espíritu del texto nos dice que finalmente, aun cuando Dios castigue, lo que está expresando es el amor que nos tiene. El texto evangélico está tomado de Lucas. Recuerden que en el ciclo C de los domingos predomina el evangelio de Lucas sobre los demás evangelios.
Por eso, en estos últimos domingos del tiempo ordinario, o en los domingos del tiempo ordinario de esta segunda sección del tiempo ordinario, hemos leído siempre pedacitos de Lucas. El que toca leer este domingo es el capítulo 13. Fíjense, Lucas tiene una sección entera de su evangelio construida con materiales que no provienen de Marcos. La fuente principal de Lucas es Marcos, y después de Marcos está la fuente Q. Pues bien, Lucas construye, o Lucas inserta en su obra, una sección muy amplia que la podríamos llamar Marcha hacia Jerusalén. Empieza en 9:51 y termina en 19:27, cuando Jesús llega pues a Jericó, ya al borde de Jerusalén. Fíjense, en esa sección de la gran marcha a Jerusalén está pues el pedacito del evangelio que toca leer este domingo, como estuvieron también los textos que leímos en los domingos pasados y los que vamos a leer en los domingos próximos. La gran marcha a Jerusalén son materiales lucanos que provienen de Q, es decir, de la fuente común a Lucas con Mateo, o también de la fuente lucana propia, que algunos autores modernos, sobre todo de la escuela norteamericana, de Fitzmyer y otros, llaman la fuente L. L, pues, la primera letra del nombre Lucas. De modo que este texto, pues, proviene de la fuente L, pero tiene también, fíjense, detallitos de Q, o más bien diría yo que es de la fuente Q con incursiones de L. Es difícil la crítica literaria y la crítica literaria de este texto. Lucas, en el relato de la marcha, tiene 3 menciones del camino de Jesús a Jerusalén. Esas 3 menciones van marcando, diría yo, la disposición del relato. Por tanto, tiene 3 menciones que encabeza cada una 3 secciones. Aquí está el encabezamiento de la segunda sección. Empieza, por tanto, con una nota que cuenta que Jesús va hacia Jerusalén. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Es una especie de sumario. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Una pregunta, pienso yo, que es introducida por Lucas mismo, porque da el tema de las palabras de Jesús que Lucas trae enseguida. La pregunta posiblemente la formula Lucas, es Lucas mismo el que la formula, él acostumbra eso bastante en su redacción de la obra, introducir a alguien de la gente, entre la gente, que por medio de una intervención o de una pregunta, como en este caso, fije el tema de los materiales, de los elementos que Lucas va a añadir a continuación. Los elementos, por tanto, van a ser sobre la salvación. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Pocos, pocos. Esa palabra pocos da la tónica, pocos. ¿Qué contestará Jesús? ¿Serán pocos los que se salven? Pues escuchen ustedes lo que contesta. Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Oigan, serán pocos los que se salven. Y luego dice Jesús: muchos intentarán entrar y no podrán. De modo que, a primera vista, no son muchos los que se salvan, sino pocos, que es la pregunta que le hace esa persona a Jesús. Porque muchos intentarán entrar por una puerta estrecha. Es una puerta estrecha. Por una puerta estrecha, pues naturalmente muchos no pueden entrar, al menos no pueden entrar al mismo tiempo. Tienen que ir entrando uno tras otro. Yo pienso que este detalle es importante para una lectura actual del texto. No pueden entrar muchos por una puerta estrecha, por lo menos al mismo tiempo. Tal vez pueden entrar muchos, pero de a uno, en orden, de a uno, de a uno. Sigamos escuchando. Aquí Lucas pues trae un dicho de Jesús. Este dicho de Jesús también está en Mateo. En Mateo, en un punto del Sermón de la Montaña,
también trae Mateo este dicho de Jesús. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo capítulo 7. Este dicho de Jesús era una forma un poco diferente, pero este dicho de Jesús es de Q, es decir, de la fuente común a Mateo y Lucas. Y luego sigue así Lucas: cuando el señor de la casa o el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Oigan bien, son unas frases, digamos, sumamente duras, que aquí conserva el evangelista. ¿De dónde vienen? Algunos dicen que vienen de Q, porque hay un texto de Mateo parecido a este. Es la famosa parábola de las 10 muchachas en Mateo. Está en Mateo. Las 10 muchachas en Mateo, creo que es el capítulo 25 de Mateo, que iba a haber una fiesta de bodas. Entonces invitaron a 10 muchachas, 5 de ellas eran necias y 5 prudentes, y las necias llevaron consigo lámparas y aceite, y las prudentes llevaron lámparas con aceite, y las necias llevaron lámparas pero sin aceite. Como el esposo estaba demorándose para llegar, con el fin pues de llevarse a la novia a la casa que le había preparado en medio de una comitiva festiva en la noche, con lámparas encendidas, con cantos y con guitarras y con cítaras, en fin, como el esposo se estaba demorando, entonces se durmieron todas. Y cuando a medianoche el esposo llegó, las despertaron y empezaron pues ellas a prender las lámparas. Y claro, las de las prudentes que tenían aceite prendieron, pero las de las necias que no tenían aceite no prendieron. Y entonces, mientras que iban a comprarlo y todas las vueltas, se quedaron afuera. Pasó la fiesta, se reunieron para el banquete, y cuando llegaron estaba la puerta cerrada. Y el esposo no las dejó entrar. Precisamente, ¿por qué? Por descomedidas, por imprevisivas, porque finalmente no llevaron lámparas con aceite para poder atender, como debían haberlo hecho, a su amiga, la novia. Fíjense, detrás de esta primera parte de la palabra de Jesús en Lucas, parece haber un eco a esa parábola de Mateo. Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esa es la primera parte que ya habíamos visto. Y sigue: cuando el amo de casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Eso hacen las muchachas necias cuando consiguen el aceite a medianoche. Después de un buen rato, llegan a la puerta de la casa donde están celebrando el banquete y tocan: Señor, Señor, ábrenos. Y desde dentro el novio les dice: no las conozco, váyanse, ustedes no pertenecen a esto aquí. Algo parecido pasa acá. Por eso algunos autores, digamos, piensan que este dicho de Jesús en Lucas es como un resumencito de esa parábola amplia que está en Mateo. Sin embargo, no es una opinión, digamos, absolutamente comprobada. En todo caso, noten esto. Al principio habló Jesús de la puerta estrecha, y dijo que es tan estrecha que muchos querrán entrar, pero no podrán. Al menos no podrán entrar en manada, porque no cabe, tal vez entrando de a uno. Pero ahora ya no se habla, en el dicho que sigue, no se habla de puerta estrecha, sino de puerta cerrada. Una cosa es puerta estrecha y otra es puerta cerrada. Ustedes oyeron: cuando el amo de casa se levante y cierra la puerta, es decir, cuando ya comienza la fiesta, el patrón, el amo, está a la mesa y ya entró la gente que había llegado a tiempo. Entró, entonces el patrón se levanta de la mesa y va y cierra la puerta. La cierra. Aquí no dice que la tranca, pero podríamos nosotros añadir: la cierra y la tranca. Y llegan otros retrasados y tocan. Ábrenos, ábrenos. Dicen: no les abro. No sé quiénes sois. Lo mismo que en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 necias de Mateo. Ven ustedes, no les abre. De modo que hay dos comparaciones o dos dichos de Jesús que tocan el tema de la puerta en dos sentidos: la puerta estrecha
por la cual no caben muchos, por lo menos de una vez. Habrá que pasar de a uno, y la puerta cerrada. Ahí sí no hay pues nada que hacer. Si está cerrada la puerta, porque el patrón se levantó de la mesa antes de comenzar el banquete, ya estaban allí los que llegaron, los que son, ya está. Entonces se levantó, cerró la puerta, ya los que se quedaron afuera no tienen nada que hacer. Afuera se quedaron. Como les dice, no sé quiénes sois, entonces desde afuera le van a empezar el cuento. Dice, pero ¿cómo que no sabes quiénes somos? Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Es decir, no, somos somos de los tuyos. Hemos comido y bebido contigo, es decir, compartimos tu vida. Tú has enseñado en nuestras plazas, estuviste por acá, somos de tus contemporáneos, en nuestras plazas, es decir, tú eres judío como nosotros, digámoslo en esa forma para ser un poco crudos. Tú eres judío como nosotros, te conocemos bien, tú nos conoces, compartimos tu vida, estuvimos cerca de ti, anduviste entre nosotros, enseñaste en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malditos. Es decir, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no llegaron a tiempo, está la puerta cerrada. Ustedes ven que la advertencia es perentoria, y en este punto, fíjense, en este punto introduce Lucas, o apunta Lucas, una palabra de Jesús, pienso yo muy importante, muy interesante, una palabra de mucha esperanza. Fíjense que en Mateo aparece en la historia de Jesús con el centurión en Cafarnaúm, un centurión romano que no era pues judío, y que le pide a Jesús que vaya a su casa a curar a un hijo que está muy mal, y Jesús entonces se pone en camino, pero el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, dilo con la palabra desde aquí, mi criado quedará sano, o mi hijo quedará sano, y el centurión dice, como para convencer a Jesús, mira, yo soy un soldado y mando a otros soldados, y lo que yo les digo, eso lo hacen, vaya y va, venga y viene, haga esto y lo hace. Tú también puedes hacer lo mismo con las enfermedades. Desde aquí no tienes que entrar a mi casa, yo no soy digno de que entres, yo soy un pagano. Si tú entras a mi casa quedarás impuro. En ese punto Mateo introduce lo correspondiente a esta palabrita de Jesús que está en Lucas, esta que vamos a leer. La introduce, por tanto, en una historia. Lo que hace Mateo evidentemente es secundario. Mateo ve que esa historia del centurión, de un romano, por tanto de uno no judío, se cuadra bien con esta palabra de Jesús. Y Mateo tenía la razón, se cuadra muy bien. Pero no está originalmente esta palabra de Jesús en ese contexto de la historia del centurión. Más bien está en este contexto en que Lucas la trae. Escuchémosla. Entonces habrá llanto y rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahí parece aquí como dos palabras, dos dichos unidos. Se ve que la tradición cristiana primitiva, el recuerdo de las palabras de Jesús, iba uniendo los dichos para poderlos conservar más fácilmente en la memoria. Fíjense cómo se acomoda el primer dicho que trae Lucas, en el orden de Lucas, que es distinto al de Mateo, se acomoda a lo dicho antes, al dicho anterior. Están a la puerta, están tocando que les abra, le están diciendo que lo conocieron muy bien, que él enseñó entre ellos, y quedaron pues con la puerta cerrada allí. Entonces dice, entonces será el llanto y el rechinar de dientes allí frente a la puerta, con la puerta cerrada sin poder entrar. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, es decir, adentro en la sala del banquete, van a estar Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los padres del pueblo judío, van a estar allá, los patriarcas, y a todos los profetas también. Verán, por tanto, diría yo, los personajes de la Biblia entera, allá adentro, y ellos, llorando y rechinando los dientes a la puerta, tocando desesperados, que les abran y que les abran. Y desde dentro el Señor les contesta, no los conozco, aléjense de mí, obradores de la iniquidad.
Y luego añade, esta es la palabra, pienso yo, más decisiva y más hermosa, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Es decir, no solamente pues Abraham, Isaac y Jacob, no solamente pues los profetas, sino también la gente de este mundo, la gente de todo este mundo. Fíjense los 4 puntos cardinales, de oriente y de occidente, del norte y del sur, es decir, de todas las naciones, como decía el texto de Isaías que leímos al comienzo, por eso lo escogieron para este domingo. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Se supone pues que a esos de oriente y occidente, sí les van a abrir la puerta. Esos llegarán al banquete y encontrarán la puerta abierta o se las abrirán desde adentro. Ustedes ven, es una esperanza para la humanidad este texto, una gran esperanza. Jesús, por tanto, contaba no solamente con la salvación del pueblo de Israel, de sus profetas, también contaba con la posibilidad de salvación en el banquete del reino de Dios para todos los seres humanos, o al menos para gente de todas las naciones. Eso lo debemos escuchar de este texto, pero no se nos debe olvidar pues que este texto de todas maneras es perentorio. Es perentorio. ¿Y en qué sentido es perentorio? En 2 sentidos. En que la puerta para entrar es estrecha y no cabemos en manada, es decir, de a uno tiene que ser, de a uno para que quepa, es decir, cada cual es responsable de entrar, nadie lo reemplaza, a empujones no vamos a entrar porque no cabemos, a uno no lo pueden llevar y empujar hasta la puerta para que entre, primer punto. Y segundo punto, la puerta puede estar cerrada y no valen reclamos. Somos de ti, somos de tu familia, comimos y vivimos contigo, tú eres judío como nosotros. No. Si usted es malvado, pues está cerrada la puerta y no se la abre. Aquí pues pone Jesús un énfasis, diría yo, un énfasis de juicio duro en su predicación, y Lucas retiene esas palabras, esos dichos, porque estaban en vigencia en el cristianismo del siglo I. Lucas hace este escrito entre los años 80 y 90. Es la época más probable de la composición del Evangelio de Lucas y de Mateo también. Ellos conocieron estos dichos como dichos de Jesús y los incorporaron a su obra. Este es un énfasis de Jesús, pero ciertamente, y lo hemos encontrado en muchos textos, el énfasis más importante de Jesús es el que todos pueden tener una oportunidad. Es decir, nadie, por más malvado que haya sido, está excluido. Todo el mundo puede realmente tener la oportunidad, porque el Dios de Jesús es el buen padre que recibe al hijo pródigo, es el buen pastor que se preocupa más por la ovejita extraviada que por las 99 ovejas que están seguras en el aprisco.